¿Te gustaría volver, aunque fuera solo por un día, a aquella época en la que no tenías grandes preocupaciones y tu única preocupación era vencer a ese jefe tan difícil o ver el capítulo de tu serie favorita? Sí, aquella época en la que eras un niño, pero sin tener que volver a clase y tener todo el tiempo del mundo para jugar. Porque hoy vamos a hablar de un juego en el que eres un niño, pero no es uno de esos juegos chorracutres, sino de 50 curiosidades que no conocías de Dokeb. Sí, no lo he escrito mal. Este juego, Dokeb, se escribe con una V mayúscula al final, como la palabra pavos, la moneda de Fortnite de Epic Games, con la que te compras skins. El primer tráiler de Dokeb, o Dokebi, como dicen al final, salió a finales de 2019, hace más de 6 años. Fueron sacando otros trailers a posteriori, pero el último lo lanzaron hace 5 años, a finales del 2021. Aunque en realidad este tráiler se trata de un concierto sin gameplay. Al menos en la apertura de Final Fantasy X2, el concierto tenía más acción y zurras por doquier. Y aunque en su canal principal, el de Dokeb, solo haya 4 vídeos, en realidad debería haber otro a mayores, ya que existe un tráiler que fue la apertura del Gamescom de 2021. ¿Por qué ese tráiler no está en su canal principal de Dokeb y lo tienen otros canales como IGN o GameSpot? Pues ni idea, la verdad. Si tú sabes el porqué de esto, déjalo en los comentarios. Dokeb es muy curioso cuanto menos, como el nombre de este vídeo. Pues de primeras pareciera que es un juego sobre explorar las profundidades del mar, ya que se ve a una niña con el traje de buzo recogiendo algo misterioso del fondo del océano. Pero después pasa la acción a una gran ciudad con obreros construyendo un edificio y un gigantón que a todas luces significan problemas. Y lo que vimos antes del traje de buzo y las profundidades del mar ahora tiene más sentido, ya que hay una niña nadando con unas gafas del SAO, donde se puede ver que hay unas gafas normales con brillos y una mochila con una alarma que enseguida da una alerta, ya que la niña se levanta enseguida sobresaltada. ¡Hala, que esas gafas deben valer un pastizal! No las tires así. O simplemente estaba soñando que estaba en el océano y era un cubreojos. Que si nos fijamos bien, el diseño de las gafas o cubreojos es el mismo que el del espíritu negro de Black Desert. Buena referencia ahí. Esto de aquí también se le parece y esto de aquí también es el espíritu negro. Dejadme en los comentarios qué pensáis de estos dos últimos. Aclaro también que se ven mejor en pantalla completa. Y es un detalle que es muy posible no verlo por lo rápido que sucede todo. Aparecen signos muy de anime. La chica se pone la mochila con la alarma, una gorra, skate y casi se descoña por el jardín de su casa. Nada más salir se sube al skate, se pone las gafas normales y aparecen monstruos que deben ser Dokebs. A la vez que también saca unas cartas, pins, y aparecen más Dokebs, los suyos ya que la siguen. Van tan rápido que esta chica se queda confusa y a este chico se le escapa la cena de hoy, por lo que se quedará cao, sin pescado. Esta me ha dolido a mí. Por lo que podemos ver, solo nosotros podremos ver a los monstruos, gracias a las gafas, ya que tanto esta chica como este chico no los ven. Sienten las alteraciones en el ambiente, pero no ven el porqué de estas. Se ve más de la ciudad que a todas leguas es una ciudad futurista, además de que el juego tiene alfabeto propio, como se puede ver con esas letras como en otros tantos videojuegos, como el alfabeto precursor de Jak y Daxter o el alfabeto de Spira de Final Fantasy X, que en ese mundo existen 3 alfabetos, el de Spira, el Alfhead y el de Yevon. Podremos comprar varias skins, por lo que tu cartera dolerá, ya que este chico cambia entre varios trajes y hasta mobiliario, y aquí escondido hay otro espíritu negro, hasta que le llega una alerta al aparato de la mochila como a la chica, y se va corriendo de la tienda. Se pone las gafas y saca Dokebs, pero aunque hay prisa, le toca esperar a que se ponga en verde. La señal de alerta se intensifica y la chica pasa del skate a un coche, y los Dokebs también aumentan la velocidad, como se le ve al perro para llegar al enclave de construcción donde el Dokeb gigante está causando los problemas. ¿Para qué frenar? Saco el paraguas y a volar.
Comienza la batalla en la que la chica usa una aspiradora. Será para succionarle el alma al Dokeb, aunque en realidad está aspirando esas partículas luminosas del Dokeb, que suelta su cuerpo de los golpes que recibe de los Dokebs, por lo que puede que sí sea su alma, ya que se enfada tanto, que de un golpe deja fuera de combate a los Dokebs y a la chica, a la cual se le cae el dispositivo de la mochila y se cae una gema de este. Parece que está todo perdido, pero en el último momento llega uno de los Dokebs del chico que se vio anteriormente para rescatarla en el último segundo usando su cabeza escudo, llegando refuerzos en el último segundo para unirse al combate. La chica recupera el dispositivo, se pone las gafas y vuelven a aparecer todos los Dokebs nuevamente. Hago un pequeño inciso para decirte algo importante. No te vayas porque vienen curiosidades aún más increíbles. Te aseguro que no te arrepentirás. Y es que si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas y des like al vídeo y actives la campana, ya que es seguro que estabas suscrito al canal y que de repente ya no lo estés, cuando yo no he quitado suscriptores. Faltaría más. Y es que según parece YouTube está tonto últimamente y quita suscriptores legales sin más a los canales. Hecho este inciso, continuemos con Dokeb. Este juego será un juego... La canción dice... De hecho, esta canción tan pegadiza es una canción coreana del grupo Galactica, escrita por Woo Bin y cantada por la vocalista Luena. Aunque en la canción hay palabras que suenan como si fueran en japonés, como kage, que significa sombra en japonés, en realidad la canción está solamente en coreano con partes en inglés. Este juego tiene muchas influencias asiáticas como no podía ser, como se ve aquí de que está clavando esta especie de palo con forma de pato que está en parte basado en el Yangsheng, que son tótems usados para rituales de protección, ahuyentar a demonios o atraer la buena fortuna. Al igual que aquí que está poniendo una roca encima de otras. Es un tótem para atraer la buena suerte, ya que está juntando las manos para pedir un deseo. O aquí que está dejando volar un farolillo de papel, cosa que se hace en Taiwán para celebrar el año nuevo lunar, pedir deseos, atraer la buena suerte y dejar atrás los problemas. En la cultura asiática este tipo de cosas son muy normales. La chica que aparece en este vídeo es igual a la del vídeo anterior, solo que se ha teñido el pelo de gris. Tu cartera va a doler seriamente con este juego. En este juego habrá eventos o algo similar a ello, ya que aquí hay niños jugando, o este, por ejemplo, está siguiendo una clase de cómo nadar, aunque el monitor parece un niño. O será como en Black Desert, que servirá para desarrollar o mejorar habilidades, ya que en Black Desert cuanto más corrías con peso o sin peso, mejorabas habilidades como aliento, resistencia o velocidad. Además de, como vimos antes, se ve que podrás pescar en este juego. El skate es tu vehículo principal, ya que no paran de mostrarlo a cada rato. Pero no es un skate cualquiera, ya que tiene mega propulsión a máxima potencia, ¡toma! Y también puedes volar con un paraguas como si fueras Mary Poppins. Aparte, con un juego de poses, podrás transformarte en una... o no sé, pero puedes transformarte en algo. Tal vez una forma más potente, como ocurre en Kingdom Hearts 2 y 3. Sigo prefiriendo las fusiones del 2. Existirá el ciclo día y noche, y por el Dokeb que aparece, puede que durante la noche los Dokebs sean más poderosos como ocurre en Black Desert o Dragon Quest, o que simplemente aparezcan diferentes tipos de Dokebs dependiendo de la hora del día. Además parecen batallas contra jefes, ya que alrededor del combate se creará un círculo de polvo. No se sabe si para advertir el peligro, ya que hay gente que está huyendo, o para que más gente se una y ayude a luchar contra el Dokeb, o por el contrario es la típica barrera que te bloqueará la huida del combate, como en Kingdom Hearts por ejemplo. Para el combate dispondrás de armas muy raras y exageradas, como por ejemplo un disparador de confeti, una pistola de agua, esta pelota que cuando eres niño te gusta... sentarte en ella. No iba a decirlo.
No iba a decir montarte en ella. Oh, mierda. O este mega martillo gigantesco. Se podrá stunear a los Dokeps como en Monster Hunter, partiéndoles el cráneo a martillazos. Uy, eso ha sonado un poquillo violento para un juego dirigido a niños. Últimas noticias. Nintendo ha demandado por enésima vez a la inocente compañía creadora del juego Palworld por ser más exitoso que Pokémon. Pues no es tan violento lo del martillo. Es mucho más saludable y sano que lo que hace Cutrendo. Así que a martillarles bien la cabeza a los Dokeps. ¡Que no se escape ni uno! ¿Te gustan las llamas o alpacas de cuello largo? Aquí podrás montar en una. También podrás montarte tu propio escenario donde eres un... que es otra transformación, ya que la chica aparece con una capa, un casco, sus zapatillas han cambiado y un disparador de cartas en su brazo, además de lanzar corazones, para derrotar a los Dokeps malvados con el poder de la amistad, como bien nos enseñó Kingdom Hearts, que a palizas todo se arregla, además de que con esta nueva forma podrás volar mientras inundas de amor el oscuro corazón del Dokep, para que puedas capturarlo y luche a tu lado. Y no solo con vehículos o a pata podrás desplazarte, también creando cuerdas por el cielo e ir volando. Mira ese Dokep. Tiene pinta de jefazo Dokep, molará volar en él si es así. Y si te sabía poco el sistema día y noche, también tendrá climatología, ya que aquí está nevando. El chico lleva abrigo, así que tal vez exista un medidor de temperatura corporal, como ocurre en otros juegos como en Palworld, por ejemplo. Para reforzar lo anterior de la climatología y el tiempo, hay un chico en una lancha motora con traje típico del verano. Si eres un niño y te gustan los coches de choque, o simplemente conducir un coche, aquí podrás conducir uno siendo un niño. ¡A todo gas! Depende de los Dokeps que tengas y uses en combate, podrás realizar tipos de ataques conjuntos con estos, como con este gato que lanzarás confeti y cartas con un sombrero, como si fuera un truco de magia. Elevarte en lo alto gracias al impulso del panda boxeador y dispararle un buen misilazo al Dokep. Usar un arco gracias a este Dokep con cabeza de reloj o chutar una bomba al Dokep. Y que no falten las poses son importantes porque también hay que tener stylo. También podrás lanzarles objetos a los Dokeps, como este que se queda en el suelo y parece que absorbe el alma del Dokep. Teletranspórtate al mundo mágico de los Dokeps. O al menos eso nos quieren decir, ya que la niña encuentra esta casa misteriosa en el ático y al tocarla salen las mismas partículas brillantes del mundo de los Dokeps. Durante todo el vídeo mencionaron muchas veces Kingdom Hearts, y no es casualidad, y no lo he hecho aposta. Un poquito sí, ya que cuando salió este tráiler de este juego, se habló mucho de que es una mezcla de GTA, Kingdom Hearts, Pokémon y más juegos por el estilo. De hecho, el panda puede recordar un poco al onírido Apandador, vaya nombre, ya ni me acordaba de él, de Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Y puedes hacer ataques conjuntos con los oníridos, como se ha visto en Dokep con los Dokeps. En este juego, como se puede ver, solamente hay niños, no hay ningún adulto, y si los hay en un futuro, que no tiene pinta, serían NPCs. Pero es poco probable, ya que he buscado información y parece que en Corea hay muy pocos juegos dirigidos a niños y Pearl Abyss quiere llenar ese vacío con Dokep. Así que ¿qué mejor que un mundo donde solo hay niños para que los niños se sientan los protagonistas? O si algún adulto quiere volver a recordar sus días como niño. Ya sabemos que los videojuegos no tienen edad, excepto los más 18, claro. Ya que, además, según han dicho, quieren que Dokep sea un juego que tanto niños y adultos disfruten jugando juntos, según ha dicho Sang-Young Kim, productor principal del juego. Así que sí, es un juego para todos los públicos. Es muy importante que conozcáis este dato que os voy a contar ahora para entender el siguiente. Y es que Dokep es un juego que está siendo desarrollado por Pearl Abyss, la misma compañía que creó el famoso MMORPG Black Desert, que tiene infinidad de cosas para hacer y fue el primer videojuego que crearon.
Ya deberíais conocer quiénes son, ya que hasta subí un gameplay de Black Desert, de cómo subir al nivel 50 editado para no aburriros, que os dejaré en la descripción. Pero si aún no caéis en cuenta de quiénes son, el juego más reciente que han sacado es el tan aclamado y famoso Crimson Desert, un juego que está basado en el mismo universo que Black Desert, un juego que, sin duda, ya conoceréis, en el que para disfrutarlo tienes que jugar varias horas, ya que Crimson Desert al principio estaba siendo desarrollado como un MMORPG. ¿Y por qué es importante este dato? Pues porque el género que tendrá Dokeb es un tanto confuso, ya que Pearl Abyss lo anunció como un MMO, pero después lo cambiaron a un juego de aventuras, acción y colección de criaturas de mundo abierto, con opciones cooperativas. No se sabe muy bien el porqué del cambio, pero lo mismo le pasó a Crimson Desert, que iba a ser un MMORPG y acabó siendo un juego de un jugador, con miles de opciones y cosas para hacer. Durante este tráiler en específico, se puede ver que el juego no estaba aún optimizado, era un teaser trailer. Hasta diría que el juego estaba en una fase muy beta o incluso alfa, ya que hay partes borrosas por la cantidad de partículas que había en pantalla. Había movimientos muy borrosos y para nada fluidos, básicamente como si tuvieras lag. Cuando aquí se transforma en el juego se medio para, que no sé si ya es cosa del vídeo o si es que en sí al juego aún le falta mucha optimización y no he sido yo. Os lo he mostrado según se ve en el vídeo. No he ralentizado los vídeos que estáis viendo ahora mismo ni nada parecido. Es según lo que se mostró hace años. Este juego fue anunciado hace años sin fecha de salida prevista y tan pronto como apareció, desapareció, ya que dejaron de salir trailers y es que parece que Pearl Abyss trasladó al equipo de desarrollo de Dokeb a Crimson Desert para centrarse en este último. De hecho, hasta tuvieron a becarios durante un tiempo, el tiempo de las prácticas básicamente, por lo que ganarían una muy valiosa experiencia al trabajar durante un tiempo para Pearl Abyss. Y poner eso en el currículum siempre es bien. Puede que en un futuro los contratasen si trabajaron arduamente. Hace tiempo se filtró gameplay del juego en donde realmente se ve bastante pulido. No sé de dónde salió esta filtración, pero es una versión muy temprana, ya que se ve que faltan texturas, no hay gente y además tampoco hay dokebs, por lo que se ve que el juego rinde mucho mejor, por lo que solo les quedaría optimizar el juego para que funcione bien con todo lo mencionado anteriormente. El juego saldrá tanto en Play 5, Xbox y PC, y se estima que saldrá sobre el 2028 o incluso 2027, ya que después de terminar Crimson Desert, gran parte del equipo se ha puesto a trabajar nuevamente en Dokeb. Es curioso que después de crear un juego totalmente serio y más 18, como lo es Crimson Desert, se pongan a trabajar en un juego para todos los públicos. Aparte de los trailers de gameplay, se lanzó también este trailer que era de un concierto y es que tenían pensado que en el mundo del juego hubiera eventos culturales como conciertos, proyecciones de películas y más cosas, ya que hasta se asociaron con el grupo de K-Pop Galáctica. Pero después de todo el tiempo que ha pasado desde este tráiler musical, no se sabe si esto haya podido cambiar, ya que ha pasado mucho tiempo. Me he dejado esta parte para el final, más bien no me di cuenta hasta ahora. Pero volviendo a rever los vídeos nuevamente, en esta parte del vídeo se puede ver un cartel en negro con letras blancas que pone Black Desert y al lado hay una pantalla que pone Crimson Desert. Aunque bueno, aparece 2 veces en el vídeo esta zona. También aquí en la noche hay un cartel que pone Plan 8, el otro juego que Pearl Abyss está desarrollando, aunque no lo esperes pronto. También se ve el cartel 5 veces más en el vídeo, que yo haya contado, además de que al final del tráiler hay otra pequeñísima estatua del espíritu negro. Diría que estos 2 carteles son alguna referencia a algún juego, pero apenas se pueden apreciar bien. En el concierto de
En esta parte también hay 2 carteles de Crimson Desert y 2 de Black Desert. En este palo o farola hay 2 carteles sobre Crimson Desert, escrito esta vez en coreano. Al fondo aparece un cartel de Plan 8 y creo que no hace falta decirlo, pero en varias partes de este tráiler Dokeb se promociona a sí mismo. Aquí por muy pocos segundos se puede ver una bandera del espíritu negro de Black Desert. Y aquí nuevamente se puede ver un cartel de Plan 8 y Black Desert. Aquí más de Plan 8. Y al final del concierto hay una escena post créditos de alguien entrando a una casa con un martillo y los Dokebs que hay en ella están aterrados. Igualmente me parece increíble la de referencias que han puesto. Y es normal que haya tantas a Black Desert. Gracias a ese juego están donde están ahora. Han creado Crimson Desert y ahora se pondrán con Dokeb. Y puede que en un futuro con Plan 8. Pero dime, ¿tú qué opinas de este juego? ¿Te llama la atención? ¿Te gusta? ¿Lo jugarás? Déjalo en los comentarios. Y si sabes otra curiosidad que yo no haya visto o sepa, coméntala también, ya que posiblemente hay alguna curiosidad y referencia que se me haya pasado por alto. Y si te ha gustado o has descubierto algo nuevo, no te olvides de suscribirte y darle like a este vídeo de estas 50 curiosidades sobre Dokeb. Y si te ha gustado este vídeo, pásate por el anterior que te dejaré en la descripción, que son 30 curiosidades que no sabía sobre Acer Slime, un juego totalmente indie. Nos vemos en el próximo vídeo.